Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por un nuevo día más que nos das aquí en la tierra. Gracias por el descanso de la noche. Gracias por tu compañía, por tu provisión, por siempre estar allí a nuestro lado, Dios. Te alabamos, tú eres el motivo de nuestra adoración, tú eres la causa, Dios, por el cual nos reunimos en este día y venimos a celebrar, Señor, a disfrutar de tu presencia, alabarte, adorarte y aprender de ti también a través de tu palabra, Señor. Gracias por este lugar, este hogar. Gracias por la familia aquí que nos permite estar juntos con ellos, celebrando este servicio. Gracias por los hermanos que ya se han conectado. Oramos para que seas tú tomando el control del internet, de la electricidad, que todo funcione muy bien, fluya normalmente, y todos aquellos hermanos que quieran y puedan conectarse, lo puedan hacer, Dios, en este momento, Señor. Gracias, recibe la honra, recibe la gloria, exaltamos tu nombre, nos rendimos ante ti, Señor. Queremos agradarte, bendecir tu nombre, disfrutar de tu presencia en este día, Señor. Pedimos que nos hables también a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, guíanos a encontrarnos con esas verdades espirituales que están en las Escrituras, y ayúdanos, dirígenos para ponerlo en práctica, para vivirlo, Dios. Te lo pedimos y te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenos días a todos nuestros hermanos que ya se han conectado en el Facebook de la iglesia. Gracias por estar atento y pendiente y conectarse para estar en este servicio, ¿no? Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir adelante a través del Facebook y poder juntos encontrarnos con nuestro Dios y aprender a través de su palabra, ¿no? Así que bienvenidos a todos los que están en este momento conectados, ¿no? A través del Facebook de la iglesia. Seguimos con el tema de la Biblia, la importancia de la Biblia para nosotros como cristianos, como creyentes. Y hoy terminamos con esta serie de la Biblia que es interesante y muy importante que todos lo tomemos en cuenta, ¿no? Lo que es la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la Biblia, poderosa en su influencia, ¿no? Ahí en el Salmo 119, versículo 72, dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es esa palabra dada por Dios en nuestras bocas, que dice allí que millares de oro y plata. Fíjense el valor
que dice este versículo que tiene la palabra de Dios. Tiene un gran valor, es más valiosa que el oro y la plata. ¿Okay? Son estas escrituras. ¿Okay? Así que para nosotros también como hijos de Dios, como cristianos, debe tener un valor incalculable, debe tener la importancia que ella se merece la Biblia para nosotros. Como yo decía en las predicaciones pasadas, si hubo gente, personas, cristianos que entregaron sus vidas, murieron por causa de este libro, trabajaron para la traducción, muchos sufrieron tortura por causa de este libro, y nosotros que la tenemos hoy día, ya la podemos llevar a todas partes. ¿Qué valor, qué importancia le estamos dando a este libro? Importante no solamente tener la Biblia por tenerla, no solamente decir tengo la Biblia, no, sino lo importante en todo esto es leerla y estudiarla y sacar ese mensaje, esa palabra que Dios tiene para nosotros diariamente, porque esa palabra tiene más valor que el oro y la plata. Cada vez que tú lees y estudias la Biblia, estás buscando un tesoro, te encuentras con tesoros allí en esas escrituras que te van a ayudar en tu vida espiritual, ¿no? Y por eso es importante y valioso leerla, estudiarla. Voy a leer aquí algo que conseguí que me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que es la palabra de Dios y lo poderosa que es, ¿no? Esa palabra, y que la podemos ver y encontrar en todas partes. La podemos estudiar y leer. Voy a leer un caso aquí, dice: la fortuna de Sibbon, se llama este hombre. Sibbon fue un escritor ateo que escribió muchos libros contra la Biblia, con cuya venta amasó una gran fortuna. No teniendo hijos, dejó sus bienes a un sobrino suyo que inesperadamente se encontró rico. Pasados algunos años, aquel joven oyó el Evangelio y aceptó a Cristo, dedicando toda aquella fortuna que su tío había hecho como resultado de los libros que escribió en contra de la Biblia, que su tío había hecho, ¿no?, que había heredado del famoso escritor ateo, para imprimir Biblias y porciones de las Sagradas Escrituras. Bien dice la Escritura: el haber del pecador para el justo será guardado. En este caso, para rectificar lo que el autor de aquella fortuna mal adquirida había realizado. Fíjense, interesante esta historia de este hombre, quien dedicó tiempo escribiendo libros en contra de la Biblia. ¿Okay? Sin embargo, hizo una gran fortuna a través de esos libros. Muere, su sobrino toma esa fortuna, el sobrino se convierte a Cristo y lo que hace es usar toda esa fortuna de su tío y lo invirtió en la traducción y en sacar varias porciones de la Biblia para ser llevada a muchas partes. Entonces, fíjense el poder que tiene y la influencia que tiene este libro tan maravilloso como es la Biblia, que muchos han tratado de destruirla, quemarla, sacarla. Ha habido persecución de este libro y no han podido eliminar, no han podido sacar este libro, ¿no? Porque es un libro especial, es un libro poderoso, es la misma palabra de Dios siendo inspirada a estos más de 40 escritores humanos, quienes, inspirados por Dios, escribieron esta palabra. Así que tiene un valor, tiene una importancia que para nosotros es significativo como cristianos. Por eso siempre tenemos que hacer una pregunta: okay, yo tengo mi Biblia, ¿para qué? ¿Para qué tengo esta Biblia? ¿Será para solamente traerla los domingos? ¿Solamente usarla los domingos cuando hay el servicio o el estudio bíblico? ¿O cuando me acuerdo? Es un libro para leerlo, estudiarlo, ¿okay? Es un libro para meditar en él, un libro para reflexionar en él. El libro de Dios quiere hablarnos todos los días, por eso la importancia de leerlo, de estudiarlo, escudriñarlo. Mire, aquí hay tanta enseñanza que esta enseñanza nos va a formar, ¿okay? Nos va a cambiar, nos va a ayudar a saber cómo vivir, cómo andar en este mundo sin contaminarnos de todo lo que la corriente de este mundo cada día más se está trayendo. Y que, por supuesto, esa corriente se levanta en contra de lo que tiene que ver con Dios. Y ahí es donde nosotros debemos estar muy atentos y pendientes. Ahora, la Biblia es poderosa en su influencia.
porque tiene algunos aspectos muy importantes. Y lo que va a hacer es reflexionar acerca de estos versículos que vamos a leer, vamos a buscar, y vemos allí por qué es poderosa en influencia. Primero, es una llama devoradora. Esta palabra es una llama devoradora. Fíjense lo que dice en Jeremías 5:14. Yo voy a pedir que uno de los voluntarios aquí, de mis hermanos, puedan buscar ese versículo, Jeremías 5:14. Otro va a buscar Jeremías 23:29 y lo tiene allí en reserva. Y vamos a leer estos pasajes. La Biblia es poderosa en su influencia porque es una llama devoradora. Una llama devoradora. Alguien que lo consiga, por favor, lo pueda leer en voz alta. 5:14. 5:14 de Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron estas palabras, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Fíjense cómo eso le está diciendo Dios a Jeremías, quien tiene que dar una palabra al pueblo, en ese caso Jerusalén y Judá, Jerusalén y Judá. Y es interesante ver aquí cómo Dios mismo le explica a él que la palabra que va a poner en su boca, dice que se la va a poner por fuego, va a ser un fuego consumidor, ¿okay? Y al pueblo le llama, pone el nombre de leña, una leña que cuando es una madera, si se refiere a leña, se refiere a algo seco, que está seco, una leña seca, ¿no? Entonces, si esta palabra que está dando Dios al profeta va a ser como fuego, fácilmente al venir al pueblo, siendo leña bien seca, por supuesto lo va a consumir, ¿okay? Y eso significa que los va a volver ceniza, eso significa que los va a desaparecer, ¿no? En el sentido de llevar a este pueblo a que realmente vaya un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la conducta del pueblo es contraria a lo que Dios está esperando. Están en rebeldía, están en desobediencia, no quieren aceptar lo que Dios les está mandando. Entonces Dios tiene que hacer algo, porque Dios tiene que hacer algo, tiene que actuar. Entonces la palabra que le envía Jeremías va a ser como ese fuego que va a consumirlos, ¿okay? Y es lo que Dios hace a través de su palabra. Cuando Dios da su palabra, viene como fuego y a consumir aquello que está seco y a volver ceniza aquello que está seco, que ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa palabra tiene esa influencia, ¿no? De quemar, de encender aquello que ya no tiene vida, que ya está muerto, ¿no? Y a la vez también esa palabra puede hacer algo interesante, que puede limpiar y purificar también aquello que realmente puede ser restaurado, ¿okay? Como ese fuego que es. Entonces esa palabra tiene un poder, una influencia maravillosa de consumir aquello que está seco, ¿okay? Y que también puede restaurar para que, como pasa con los árboles cuando se queman, están verdes y se queman, llega un momento que si no ha llegado a la raíz de estos árboles van a volver se van a, ¿cómo usa la palabra? Van a volver otra vez a nacer, no a nacer, sino se van a restaurar, que ya no pierden, no se mueren en totalidad. ¿Por qué? Porque las raíces todavía están allí, están vivas, están nutriéndose a través del suelo, y vuelve otra vez esta planta a surgir con sus hojas y todo aquello, porque el fuego no la consumió totalmente. Y a veces pasa así en la vida del cristiano, está en un proceso de sequedad. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, se han alejado de su palabra, y hay un momento que se secan espiritualmente. Dios tiene que venir con su palabra como fuego para venir sobre ese cristiano, ese creyente que se está secando, y va a impactar con su influencia la palabra, que lo va a restaurar, lo va a levantar y lo va a sacar de esa condición de sequedad, ¿okay? Esa condición donde no hay esas hojas verdes, como dice en la misma Biblia, en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace le saldrá bien. Pero si está alejado de esa fuente que es Dios, por supuesto se va a secar. Y ahí es donde entra el poder de la palabra para influenciar de una manera positiva la vida de aquel creyente que se ha alejado, se ha apartado de Dios, pero que la palabra va a tocar, va a impactar y va a llegar a lo más profundo de su corazón. Por eso es importante usar la palabra cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando compartimos con alguien, usar esta palabra, ¿okay? Y es interesante porque fíjense que el Espíritu Santo nos quiere usar, sí nos quiere usar, ¿sí? Y está dispuesto a usarnos todos los días.
Y lo primero que el Espíritu Santo va a buscar en nuestra memoria, ¿okay?, es esa palabra que nosotros con anterioridad memorizamos o estudiamos o impactó y aplicamos en nuestra vida. El Espíritu Santo va a buscar qué tengo guardado yo en mi archivo, en mi memoria, allí espiritual, que guardé de la palabra para ser usada en el momento que la necesito, y sobre todo cuando estoy evangelizando, cuando estoy aconsejando, cuando estoy ayudando a una persona. Esa palabra va a relucir, va a venir a mi mente, ¿okay?, usada por el Espíritu Santo con su poder para impactar, para tocar el corazón de esa persona que necesita en ese momento, ¿no? Y va a ser como ese fuego, ¿no?, que va a consumir aquello que no le agrada a Dios y va a restaurar aquello que Dios quiere recuperar. Lo segundo que podemos ver aquí es que la Biblia es poderosa en su influencia porque es un martillo devastador. Martillo, o sea, que pega duro. Y no hay algo que pueda ser tan duro que al presentarse ante la palabra no sea quebrantado, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a Jeremías 23, 29. ¿Alguien más que tenga ese versículo lo pueda leer? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, fíjense, además de fuego que consume la leña, también dice que es un martillo, que pega duro. Pega duro y dice que, fíjense cómo dice, que quebranta la piedra. Un martillo que quebranta, rompe, deshace esa roca, sea lo más duro que sea. Así que cuando nosotros usamos esa palabra, tenemos que tener eso presente, que esa palabra va a ir como un martillo, ¿okay? Y la persona puede ser la persona más dura que podamos decir, no, esa persona es difícil. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, hermanas que dicen, no, mi esposo es más duro, eso es difícil que llegue a Cristo. O el esposo también hablando de la esposa, no, mi esposa es más dura. Pero ante la palabra de Dios, nadie es duro, ¿okay? Porque esa palabra cumple una función de un martillo que va a venir con fuerza, es como una mandarria que se usa para romper esas rocas. Y sea la persona más dura, más difícil, esa palabra va a penetrar, va a llegar allí donde tú y yo no podemos llegar, pero que esa palabra sí va a llegar con el poder de Dios y va a quebrantar ese corazón duro, ¿okay? Y lo va a volver de un corazón de piedra a un corazón de carne. Pero ¿quién hace ese trabajo? No somos nosotros. No es por nuestra charla o nuestra labia o nuestra manera de convencer, no. O sea, el que muestre ese poder va a ser Dios a través de su palabra. Yo lo que tengo es que usar la palabra. Yo tengo que usar esta palabra y creer que esa palabra va a llegar y va a ser como ese martillo que va a quebrantar ese corazón duro. Y mi deber es compartirlo. Debo compartir esa palabra. Tengo que dar a conocer esa palabra, ¿no? Entonces, esto es algo clave, importante que yo tenga presente, no solamente cuando leo la palabra, sino cuando la estudio. Y pedirle a Dios también, bueno, Señor, en su momento, cuando sea necesario, use esa palabra que estoy estudiando, que estoy memorizando, que estoy escudriñando, úsala para que sea de bendición y de ayuda a otros que lo necesitan. Así que la misma palabra es la que va a tocar el corazón de esas personas y van a ser confrontadas, ¿okay? Van a ser confrontadas a través de esas verdades que van a encontrar aquí. Pero el poder que la tiene es esa palabra que va a cumplir esa función como martillo. Yo la comparto, ya la expongo y el resto se encarga Dios. Así sea la persona más dura y más difícil que podamos encontrar y que para nuestra mente dudamos y somos incrédulos a lo que pueda ocurrir con esa persona y que Dios la pueda tocar y la pueda cambiar, ¿okay? Así que yo tengo que creer esa palabra como ese martillo que Dios está diciendo. Y como martillo que quebranta la piedra. Como ese martillo que quebranta, que rompe, ablanda esa roca, ese corazón duro, ¿no? Lo tercero que podemos ver también de esa palabra se encuentra en Ezequiel 37:7. Ezequiel 37:7. Otro que me pueda leer, de los voluntarios aquí. Otro puede buscar Romanos 1:16, por favor. Téngalo allí en la mano. 37:7. Leo. Ajá. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Fíjese, esa palabra de Dios, esa escritura, la Biblia, tiene un poder en su influencia, porque es una fuerza que da vida, que trae vida. ¿Okay?
Fíjense, Dios le da al profeta esa palabra para que él la suelte en su momento, ¿no? Profetiza, pues, profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido. Él soltó esa palabra poderosa que Dios le había dado y había puesto en su boca. Él suelta esa palabra, ¿no? ¿Y qué ocurre? Dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Eso va a haber un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con un hueso, con su hueso, ¿no? O sea, porque él se había encontrado, pues, es la historia de los huesos secos, ¿no? Y ahí en ese momento Dios le manda que hable a esos secos huesos, a esos huesos secos. Y que esa palabra que él suelta trae vida a esos huesos, los une y de ahí sale un cuerpo, ¿no? Y bueno, conocemos ya el proceso que viene después, pero lo primero que hace el profeta es obedecer a Dios con esa palabra y suelta esa palabra. ¿Okay? El resto se encargó Dios se encargó del resto, ¿no? Pero qué importante cuando nosotros sabemos y tenemos esa palabra que Dios nos ha dado y que nosotros la podemos soltar también para aquellos que la necesiten, ¿okay? No sé si les ha ocurrido a ustedes que de repente están con una persona, están aconsejando, están ayudando, están comentando, y de repente sale un versículo, sale una porción de la palabra y ustedes la comparten con esa persona. Y de repente esa persona es tocada, ¿okay? Tocada, movida, y comienza a llamarle la atención ese texto que tú le estás compartiendo, ese versículo, ese pasaje. Y se sienten identificadas y saben, entienden que es Dios hablando en sus corazones. Y seguro el hermano o la hermana te va a decir, oye, esa es una palabra que es para mí, es una palabra que Dios está tratando. Y especialmente está tocando la vida de esta persona, sacarla de esta condición, sea de adormecimiento, sea de estancamiento, o sea algo que la persona esté pasando. Pero con esa palabra que tú le das, escrita, que Dios ya te ha dado con anterioridad, eso tiene un efecto maravilloso, hermoso y poderoso en la vida de esa persona, que la puede sacar de una condición de muerte espiritual también, ¿okay? Donde esa palabra trae vida a esa persona y la saca. Como es ese canto que entonamos el domingo pasado, tu palabra me da vida, tu palabra me da vida. Y es el efecto que tiene esas escrituras, que cuando la leemos, la escudriñamos, la estudiamos, la aplicamos, la vivimos y la compartimos, debemos creer que cuando soltamos esa palabra, algo va a hacer. Esa palabra va a hacer algo. Nuestra responsabilidad es darla. Yo doy esa palabra, yo doy ese versículo, yo doy esa porción y dejo que ella misma sea la que haga el trabajo, tenga el efecto que esa persona necesita. Pero es importante yo tener presente que es Dios mismo con su poder usando esa palabra para manifestarse en la vida de esa persona que tanto necesita y que está pasando por una situación donde requiere de esa fortaleza, de ese ánimo, de esa reprensión o de esa exhortación a través de la palabra. Yo debo ser ese instrumento que Dios va a usar para hacer llegar esa palabra. Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, fíjense, esta palabra, esta escritura tiene un mensaje poderoso. Okay. Un mensaje, está allí ese mensaje del Evangelio, ¿no? Y es un mensaje de poder. Así que cuando yo comparto esta palabra, voy a compartir un poder de salvación. Y eso es parte de la Biblia, cómo trae esa influencia en la vida de las personas. Hay un poder de salvación que yo comparto a través del mensaje del Evangelio que he encontrado en las Escrituras, en la Biblia. Lo encontré aquí en las Escrituras y lo comparto, lo doy, creyendo que ese poder se va a manifestar, ese poder de salvación se va a manifestar en la vida de aquellas personas que lo escuchan y lo reciben. ¿Okay? Pero yo debo soltar ese mensaje que encuentro en las Escrituras, ¿no? Pablo habla en Romanos acerca del Evangelio. ¿Okay? Y ese Evangelio, el centro del Evangelio es Jesucristo. ¿Y dónde conocemos nosotros el Evangelio y el centro que es Jesucristo? A través de las Escrituras. Pablo lo explica muy bien en Romanos, presentando lo que es realmente la salvación a través de la fe por medio de Cristo, y presenta al principio del capítulo que el mensaje, el Evangelio, el centro de ese Evangelio, de esa buena nueva, es Jesucristo. Y es lo que nosotros vamos a compartir con la gente. ¿Okay? Es lo que nosotros vamos a dar
con las personas, creyendo que ese poder, a través de ese mensaje que estamos dando, que encontramos en la palabra, va a tener un efecto extraordinario, maravilloso en la vida de esas personas que le escuchan o que le estudian o meditan contigo, ¿no? Y hoy día hay muchas personas que están buscando, están leyendo, están tratando de ver cómo encuentran una lectura que los lleve y los acerque a Dios. Y este es un buen tiempo para nosotros compartir la Biblia, para poder reunirnos con otras personas que necesitan y requieren y están buscando esa palabra poderosa, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? Y sobre todas las cosas, llevando a que otros se encuentren con ese Dios maravilloso, ¿no? Interesante, se cuenta que hace muchos años en una aldea llegó un hombre quien era el repartidor de Biblia, iba llevando Biblia a diferentes pueblos, y en eso se consiguió con un joven del pueblo y le compartió un Nuevo Testamento. Y este joven lo tomó muy contento, se lo llevó a su casa y él comenzó a leer este Nuevo Testamento, a estudiarlo, y su vida fue siendo transformada a través de la lectura de lo que él estaba encontrando en la Biblia. Esto lo llevó también a que al leer la Biblia él comenzó a compartir con su familia porciones de la Biblia. Y así fue llevando a otros hasta que todo el pueblo llegó a tener ese libro, ¿okay? Que aquel hombre que había pasado por allí había dejado a este joven. Solamente fue un Nuevo Testamento que le entregó, comenzaron a leerlo. Y es interesante porque al tiempo este hombre que había llevado ese libro volvió otra vez al pueblo y se consiguió como con más de 200 personas que habían creído en Cristo, habían leído la Biblia y se estaban reuniendo. Cuando él va a esa reunión, ya ese grupo de personas hacían como una especie de servicio, ¿no? Se reunían ellos allí y daban testimonios de sus vidas, cómo Dios los había tocado a través de las Escrituras. Pero ese día que fue este hombre, fue un día especial, donde le hicieron un recibimiento interesante, los hermanos comenzaron a prepararse para dar su testimonio, pero este hermano cristiano le dijo: no vamos a dar testimonio como ustedes lo dan normalmente, yo quiero que ustedes reciten, digan de memoria porciones de la Biblia, un versículo de la Biblia, para escuchar hasta qué punto ustedes han aprendido acerca de ese libro. Entonces uno de los que estaban allí, los asistentes, le dijo: pero ¿por qué un versículo? ¿Por qué no un capítulo? ¿Por qué no un libro, una carta? Y así fue cada uno levantándose, y aquellas personas iban recitando la Biblia de memoria, ¿okay? Capítulos, cartas y algunos hasta libros, completos de memoria, ¿okay? Claro, esa Biblia ya estaba maltratada del uso que le habían dado, porque todas aquellas personas usaban solamente ese librito, ¿no? Hasta que llegó un momento que este hombre que los visitó se dio cuenta que hacía falta más Biblia y comenzó a trabajar para traer más Biblia, para que cada uno de ellos tuviera su Biblia completa. Fíjense el poder y la influencia que tiene este libro, que hizo que parte del pueblo creyera en Cristo Jesús, se convirtiera en el Evangelio a través de la lectura de ese libro, ¿no? Y muchas vidas fueron transformadas, ¿no? Entonces vemos allí el poder de salvación que se puede encontrar en la Biblia. ¿Cuántas personas no se han convertido a Cristo como resultado de la lectura de la Biblia? Hay muchos testimonios de personas que les regalaron un Nuevo Testamento, o que hasta con una hojita, como yo compartí la vez pasada, una hojita de las Escrituras, se encontraron con el mensaje del Evangelio, se convirtieron y sus vidas fueron transformadas. Esto solamente lo hace el poder de Dios a través de estas Escrituras, que es la Biblia, ¿okay? Por eso cuando yo comparto el Evangelio, cuando nosotros compartimos el Evangelio con otras personas, debemos creer que lo que se va a manifestar allí mientras yo comparto ese mensaje que encuentro en las Escrituras, que es el Evangelio, es el poder de Dios. Yo no soy quien para convencer a nadie, solamente la misma palabra y el Espíritu Santo convence a esa persona de su condición y de recibir lo que Dios les está ofreciendo. También no solamente tiene ese poder, sino también que es un arma ofensiva, ¿no? Que dice Efesios 6:17. Otro me pueda buscar allí. Efesios 6:17. Y otro puede buscar Hebreos 4:12. Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma defensiva.
¿okay? Y nosotros como cristianos tenemos esa arma. Y lo describe, dice, como una espada. Y la espada del Espíritu, ¿okay? Que es la palabra de Dios. Es una espada. Y esa espada la tenemos nosotros. Ofensiva, ¿no? Y que nos permite a nosotros defendernos de los ataques de la parte humana como también de la parte espiritual del enemigo. Tenemos que usar esta palabra, tenemos que defendernos con la palabra. ¿Qué usó Jesús para defenderse ante aquella tentación de Satanás? Fue las Escrituras, la misma palabra. Fíjense, Satanás usó las Escrituras y Cristo se defendió con las Escrituras. Entonces, nosotros debemos también escudriñar y estudiar y memorizar esta palabra para defendernos. Y el mismo enemigo, fíjense, el mismo enemigo se conoce la palabra, sabe la palabra y usa la palabra. Y por eso muchos cristianos hasta son engañados con la misma mentira que Satanás usa, ¿okay? Y usa como instrumento la misma Biblia. ¿Cuántos líderes no han salido de la iglesia con enseñanzas totalmente erradas, como resultado de encontrar hasta pasajes bíblicos donde dieron una mala interpretación? Y de ahí han surgido sectas religiosas, producto de no escudriñar bien, no estudiar bien y darle una mala interpretación a las Escrituras. Y por supuesto, detrás de todo eso está el enemigo, quien da una mentira, da un engaño y comienza a llevar a aquella persona a esas mentiras y usando la palabra. Por eso nosotros debemos estar muy atentos, muy pendientes de esto, escudriñando bien las Escrituras, estudiando bien la Biblia, porque si Satanás se las conoce y hay otros que le están usando, que no son cristianos, le están usando para su propio beneficio y para apoyar muchas veces posiciones erradas que van en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos aún más estudiar, escudriñar y meternos en las profundidades de esta palabra para estar bien parados, para defender bien la Biblia, para defender bien el Evangelio, para defender bien el reino de Dios. Por eso necesitamos escudriñar, estudiar estas Escrituras para estar preparados y presentar defensa, como dice Pablo. Debemos presentar nuestra defensa con las Escrituras. ¿Qué hizo Lutero en la Reforma? Seguimos usando la historia. Lutero usó la Escritura y parte de sus 5 soles que él usa es solo la Escritura. La autoridad dentro de la iglesia, donde la iglesia se va a basar, va a ser a través de las Escrituras, por supuesto poniendo a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo. Pero la Escritura es la base importante donde la iglesia se rige, es el manual de guía que la iglesia tiene para regirse internamente, ¿no? Entonces, Lutero usó esto también como una defensa y se paró firme defendiendo lo que eran las Escrituras, lo que era la fe en Cristo, lo que era la salvación por gracia, ¿okay? Y fe en Jesucristo, lo que era también dar la gloria a Dios. No es el hombre ni la institución que recibe la gloria, es Dios. Él defendió todo esto y los reformadores, a través de la historia, y todo se mantiene, los reformadores protestantes mantienen estos 5 soles, ¿okay? Y una de ellas importante son las Escrituras, ¿okay? Y nosotros como iglesia nos identificamos Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macaracuay, porque nuestro manual, donde estamos guiando y dirigidos a través de las Escrituras, la Biblia. Esa es nuestra base, ese es nuestro manual de vida. Lo otro es tener esa espada sabiendo lo que hace, que es interesante, porque fíjense que nosotros no tenemos la capacidad ni el poder de llegar a lo más profundo del alma ni del espíritu, ni a lo más profundo del ser humano. Nosotros no podemos, ningún ser humano puede hacer eso, ¿okay? Ningún ser humano puede hacer eso, solamente Dios. Y una de las cosas que Dios va a usar es su misma palabra para penetrar en lo más profundo del ser humano. Fíjense en Hebreos 4:12. Otro voluntario que pueda leer ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, ningún ser humano puede hacer esto que hace las Escrituras, que hace la palabra. Ningún ser humano puede hacer esto. Entonces, allí el autor nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Okay? Por eso esta palabra tiene vida. Y vamos a seguir insistiendo, no es un mero libro de historia
para yo llenar mi intelecto de información. Es un libro que tiene letras vivas, vivas y eficaz, dice. Y que esa palabra va a penetrar allí en lo más profundo del ser humano, donde otro ser humano no puede llegar. Solamente la palabra de Dios va a llegar. Y va a llegar, y dice que va a cortar, más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir. Eso es lo que es esa palabra, parte. ¿Okay? El alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y no solamente parte, sino que discierne, esa palabra va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, cuando hay personas que no les gusta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esta palabra penetra sus corazones, a sus almas y los confronta. ¿Okay? Les hace ver sus pecados, la condición en la cual están, de pecado, de desobediencia, eso los confronta. Están tan cómodos, se estancaron tanto en aquella condición de pecado, que cuando encuentran estas verdades que los confrontan, son movidos y no quieren salir de su condición. Entonces, ¿qué hacen? Evitan leer la Biblia, ¿okay? Evitan que les enseñen acerca de la Biblia, y algunos se hacen llamar ateos, para no ser confrontados con estas verdades que encontramos allí. ¿Por qué? Porque esa palabra va a penetrar lo más profundo de su ser y va a discernir sus pensamientos y las intenciones de sus corazones. Esta palabra destapa y descubre la condición del ser humano. Y cuando el hombre comienza a leer y a estudiar estas escrituras, es como un espejo. Lo que va a ver reflejado es su condición. ¿Cómo está ese hombre delante de Dios? Eso es lo que hace esta palabra. Descubrir la condición en la cual está ese ser humano delante de Dios. Por eso algunos los confrontan en su comunidad de pecado, no quieren enfrentar la situación y se mantienen en esa condición. Mientras otros responden a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está tocando en su corazón, y responden y se quebrantan y caen de rodillas ante los pies de nuestro Señor, reconociendo su condición y buscando el perdón, confesando sus pecados y arrepintiéndose. Eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Por eso tiene ese poder, por eso tiene esa gran influencia. Cuando la leemos, la estudiamos, la escudriñamos y la compartimos, porque no solamente es para que nos quedemos con ella, sino para que compartamos esa palabra con otros que necesitan, ¿no? Y cada uno de nosotros somos parte de esa palabra, ¿no? Que es importante. Voy a leer otra historia aquí, que me pareció muy interesante. Amor a la Biblia. ¿Qué escogería usted? En aquel tiempo anterior a la fundación de las sociedades bíblicas modernas, la Biblia era un libro raro y escaso. Un anciano muy rico reunió a sus criados en el día de su cumpleaños para darles un regalo. ¿Qué quieres tú?, dijo al mozo que cuidaba su caballo. Elige entre esta Biblia y estos $25, que en aquel tiempo era dinero. ¿Cómo decir $25,000? Le dijo el mozo. Señor, contestó, preferiría la Biblia si supiera leer. Pero, como no sé, me sería más útil el dinero. Bien, le dice el anciano rico, tómalo, y le da su dinero. ¿Y tú, qué prefieres de las dos cosas, la Biblia o los $25? Preguntó al jardinero. El jardinero le responde, mi pobre mujer está tan enferma que necesito más que todo otra cosa, el dinero. No necesito otra cosa sino el dinero, respondiendo el jardinero, inclinándose y tomando sus $25. Marta, tú que sabes leer, dijo el amo, dirigiéndose a la cocinera, ¿quieres la Biblia? Yo sé leer, le dice la cocinera, señor, pero nunca tengo tiempo para leer un libro. Y con el dinero me compraría un vestido nuevo. Está bien, le dice el anciano, toma la plata. Por fin quedó el muchacho de los mandados. Y dirigiéndose a él, le dijo el Señor, muchacho, ¿quieres los $25 para renovar tu vestido que ya están viejos o la Biblia? Le responde el joven, le doy las gracias por la oferta del dinero, pero acepto la Biblia. Mi querida madre tenía la costumbre de leerme y enseñarme que la ley de Jehová es mejor que todo el oro y la plata.
si usted me permite, tomaré el libro que me está dando. Le respondió el anciano, Dios te bendiga y haga que tu buena elección te traiga riquezas, honores y una larga vida. El muchacho recibió su Biblia y se fue contento. Y al abrirla, un pedazo de oro cayó al suelo. Y volviendo con presteza las hojas, halló entre ellas muchos billetes de banco. Los otros 3 criados comprendieron su equivocación o su equivocada elección. Se fueron cabizbajos y lamentando no haber tomado la Biblia. Interesante esa historia, ¿no? Cuando este hombre les ofreció a él a cada uno de ellos tomar la decisión de que elegirían si el dinero o la Biblia. Por eso es que comencé yo este Salmo 119, versículo 72, donde dice que la ley de Jehová tiene más valor que el oro y la plata. ¿Okay? Y allí podemos ver que este hombre lo que hizo fue dejar que cada uno de ellos decidiera qué tomaría, el dinero o la Biblia. Y el joven recibió la mejor parte, porque no solamente recibió la Biblia, que su mamá la leía y él tenía presente siempre, sino que también recibió ese dinero y ese oro. ¿Se imaginan eso? Así que cuando alguien le llegue con una Biblia, no la desprecie. Tómala, porque no sabe si ahí hay encerrado unos cuantos dólares. Y en esta situación son muy buenos. Pero es importante ver que en todo esto, hermanos, clave, hasta qué punto yo estoy estudiando, hasta qué punto yo estoy leyendo, hasta qué punto yo estoy dándole la importancia y creyendo la influencia que tiene estas escrituras, la Biblia. ¿Okay? Si la estoy leyendo diariamente, si la estoy escudriñando, si la estoy estudiando, o solamente, como dije al principio, la estoy tomando solamente cuando voy a la iglesia o cuando está el estudio bíblico, ahí es donde la leo, la estudio, o unos 5 minutos antes que venga el estudio bíblico la reviso, a ver qué van a hablar, o realmente dedico tiempo para estudiar. Importante, hermano, darle el valor y la importancia y saber que tiene una gran influencia este libro maravilloso como es la Biblia. Esto va a cambiar y transformar nuestra vida y va a cambiar la vida de mucha gente. Y yo puedo también con este libro maravilloso llevar ese mensaje de poder, que encuentre una Biblia y que lo transmita a otras personas que lo necesiten. ¿Okay? Entonces, es importante saber que el Señor quiere que todos los días tomemos en cuenta su palabra, que la escudriñemos, la estudiemos y podamos dejar a otras personas lo que encontramos en este libro tan maravilloso. Quiero leerle otra historia que dice: fruto de la lectura de la Biblia. Cierto señor había regalado a su sirviente una Biblia en idioma italiano. Algún tiempo después el amo notó que el sirviente la leía continuamente, pero no decía lo que pensaba del libro. Un día entró en la pieza de su amo y depositando sobre la mesa varias monedas de oro, le dijo: tome usted, señor, este es el dinero que le he robado desde que estoy a su servicio. Y me parece que es imposible leer el libro que usted me dio y guardar este dinero conmigo. Fíjense lo que hizo este hombre al leer la Biblia. Lo confrontó, la palabra lo confrontó y lo llevó a reconocer en arrepentimiento lo que le estaba haciendo a su amo. ¿Okay? Y es tanto así que la palabra llegó a su corazón, que hizo que él fuera donde su amo, le regresara lo que le había estado robando, porque a través de la lectura de la Biblia él reconoció que era un ladrón ante su amo y que lo que le había tomado no le pertenecía. Así que fíjese lo que hace la lectura de este libro tan maravilloso, ¿no? Que es la Biblia. Voy a leer otro caso aquí que me llamó mucho la atención también, un caso de un hombre que cuenta su historia. Dice: un amigo mío me contó esta historia, un amigo de un amigo, ¿no? Que es una experiencia de su hermano, un cristiano ferviente que trabajaba como viajante en el territorio del suroeste de los Estados Unidos.
Mientras cruzaba el desierto un día, vio a un hombre que hacía autostop, es decir, pedía la cola, al lado de la carretera, y se paró para recogerlo. El individuo se acercó al coche y al abrir la puerta para entrar, vio una Biblia abierta sobre el asiento del copiloto. El conductor tenía manos para leer en ella cuando hacía algún alto en su camino durante su extenso recorrido por el territorio solitario. El individuo hizo una mueca expresando indecisión, se quedó un momento pensando y luego dijo: es igual, váyase, no necesito que me lleven. Después de lo cual cerró la puerta de golpe. Mi hermano se quedó extrañado por la conducta del individuo, pero no insistió y siguió su camino. Una semana más tarde estuvo presente para ayudar en un servicio religioso en una cárcel de una de las ciudades de California y se le pidió que hablara. Tan pronto como hubo terminado, se acercó a la reja un prisionero que había estado escuchando con especial interés y le dijo que quería hablar con él. Apartándose los dos a un lado, el preso le mencionó la fecha del incidente del autostop, o sea, del tiempo de que estaban pidiendo la cola, en la carretera, y le preguntó si era él el que conducía el coche. Cuando mi hermano le contestó que sí, el preso continuó: pues yo soy el hombre que pidió la cola. Podríamos hablar así. Había planeado matar a alguien, me tomaría el coche, para escaparme a México. Pero cuando vi su Biblia colocada sobre el asiento, me recordó a mi madre y su Biblia. Ella la leía siempre y oraba por mí. Y esto me vino como un relámpago. Vi que no podía matarle con la Biblia al lado. Por eso le dije que se fuera. El crimen lo cometí sin embargo. Dice, el crimen lo cometí sin embargo, y aunque traté de huir, no pude y me capturaron y me metieron preso. Fíjense lo que ocurre allí. Este hombre, la intención era matar a alguien que pasara por ahí. Pero cuando este cristiano fervoroso se para darle a la Carla, tenía su Biblia al lado del copiloto. Este hombre, al ver que tiene una Biblia, le recordó a su madre y que la mamá leía la Biblia y oraba por él. Y no aceptó la cola de este cristiano y dejó que pasara. Pero sin embargo cometió el crimen con otra persona que sí pasó y le dio la cola, ¿no? Entonces vemos lo que hace y lo que tiene el poder de la palabra y de la Biblia, que algunas personas hasta le tienen temor a ese libro cuando lo ven, ¿no? Y sienten respeto también, hay respeto en cuanto a esa palabra. Y algunos, porque como este hombre, como este criminal, en su niñez, un padre, una abuela, leían la Biblia, estudiaban la Biblia, y ellos se acuerdan de aquellas lecturas, ¿no? Y esta palabra nunca pasa, siempre va a estar allí, y aunque leamos al niño esa palabra, eso le va a quedar. En su crecimiento no se va a olvidar de esa palabra, y sobre todo cuando lo usan para corregir, como lo hacía mi mamá conmigo. Me acuerdo que mi mamá tenía un cartelito, un cuadrito de madera que le había hecho un amigo cristiano en la pared, que decía que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ya mi esposa se lo aprendió. Ese es un proverbio, ¿no? Creo 27, algo así. Y cuando nos iba a corregir, ella apelaba a ese versículo y no lo podía a que lo leyéramos. Si nos portábamos mal, nos paraba frente al versículo que estaba escrito allí y decía: lee, ¿qué dice allí? Y uno, la vara y la corrección dan sabiduría al muchacho consentido avergonzará a su madre. Ok, ¿qué fue lo que hiciste tú? Hiciste mal, venga acá, ¡pah! Y usaba la vara. Y ahí nos corregía. Ahí, y ese versículo a mí no se me olvidó. Y eso ha quedado en mi mente, para allí desde niño, Pero esa palabra hizo su efecto. Y gracias a Dios por esa corrección que mi mamá me hizo. No me quejo, sino más bien doy gracias a Dios por usarla como instrumento para corregirme con esa vara, y lo hacía para mi bien, y yo lo reconozco y doy gracias por eso. Pero yo uso la palabra para enseñarme también, para enseñarme
a hacer las cosas que debía hacer bien, y si faltaba, si erraba, bueno, venía el castigo. Así que todo esto es importante, y eso vino a través de la palabra, las escrituras. Hermano, leamos nuestra Biblia. Por eso yo los estoy incentivando y animando a que me acompañen a través de la lectura que he estado enviando a través del grupo del WhatsApp de la iglesia, y ahorita estamos leyendo Gálatas. Comenzamos con Romanos, ya estamos en Gálatas, hoy leemos el capítulo 4, así que yo los animo para que se unan. Aquellos que no han podido conectarse o que no sabían, pueden unirse a esa lectura que vamos a estar realizando, y quiero que lo hagamos constante, o sea, que no solamente sean esas dos cartas, sino que sigamos leyendo la Biblia. Es una lectura sencilla, no estamos profundizando, pero sí sencilla, pero donde el Espíritu Santo va a traer a tu mente, a tu corazón, ese mensaje que está allí, que a simple vista humana no lo puedes captar, pero que el Espíritu Santo te va a llevar a través de esa lectura que estás haciendo. Importante que todos los días podamos leer, escudriñar y estudiar esta palabra que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros todos los días. Así que ama esta palabra. Mire, a los musulmanes, ellos tienen el Corán, y ese libro ellos le dan una reverencia tremenda a ese libro, ¿okay? Le dan la importancia y el valor. Para ellos ese libro es importantísimo y sagrado, ¿okay? Y para leerlo tienen que bañarse yo no sé cuántas veces, lavarse las manos yo no sé cuántas veces, para solamente tomar el libro, ¿okay? Y para ellos es importante ese libro del Corán. Ahora, para nosotros, creyendo y sabiendo, para ellos esa es su palabra, la palabra de Alá, del profeta Mahoma, ¿no? Pero para nosotros estamos creyendo que esta es la palabra de Dios, inspirada directamente de parte de Dios, que Dios nos la ha dado. ¿Qué importancia y valor le estamos dando a este libro? ¿Okay? ¿Qué importancia y valor le estamos dando? Estamos dando la importancia y el valor que tiene, que Dios nos ha entregado y que la dio con toda esa importancia y ese valor para que nosotros la tengamos, o no le estamos dando la importancia ni el valor que tiene, sino que lo tenemos como un simple libro más que leemos cuando se nos ocurre leer, cuando sentimos un ánimo de leer, y lo leo y ya. No, es un libro que Dios va a usar para hablar a tu corazón. Es la misma palabra de Dios que Dios va a usar para hablar a tu vida. Por eso la importancia de leer, de escudriñar, de estudiar y profundizar este libro, porque hay algo que Dios te quiere decir todos los días. Si tú estás, como pasé yo una frase que decía, si quieres que Dios te hable mucho, lee la Biblia mucho, ¿okay? Porque esta es la palabra de Dios. Si quieres que Dios te hable, y hay algunos que esperan que Dios le hable con una voz audible, ¿okay? Pero no quieren leer la Biblia, no leen la Biblia, pero si quieren que Dios le hable. Hermanos, tenemos que leer la Biblia porque es la palabra de Dios, y Dios nos va a hablar de una manera muy clara, sencilla, ¿okay? Para practicar, para vivir. Dios sí puede hablar, tiempo y hablar tu corazón, pero lo que Dios va a usar como primera palabra para hablarnos va a ser estas escrituras, la palabra que tiene poder. Así que yo los animo a seguir escudriñando este libro, a seguir estudiando, que este tiempo sea un tiempo maravilloso, ¿okay? Para celebrar juntos y poder darle ese lugar y la importancia, el valor que tiene este libro, que es la Biblia, para nosotros. Así que los animo a seguir escudriñando, a seguir estudiando y seguir buscando qué quiere decir Dios a través de ese libro para tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Yo te pido en este día, Señor, y me uno con mis hermanos, Padre, a pedirte que tú extiendas sobre cada uno de nosotros tus manos, Señor. Y tú estés dando un toque profundo en nuestros corazones, donde se enciende esa pasión, donde se enciende ese entusiasmo, ese anhelo, ese deseo, ese amor por leer, escudriñar, estudiar y profundizar y aplicar tu palabra, Señor. Dios, anímanos a ir a tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a que cuando la leamos podamos ir con un corazón dispuesto y atento para que tú nos hables, Señor. Y ayúdanos a aplicar lo que tú nos enseñas a través de ella en nuestras vidas, Señor. Dios, ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a leerla, ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a compartirla. Levántanos y sácanos de todo tipo de letargo, todo tipo de enfriamiento, todo tipo de estancamiento, Señor. Ayúdanos para que se despierte en nosotros ese deseo de leer y estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar ese libro con mucho amor, con mucho deseo, con mucha pasión de querer y aprender de él, Señor. Te lo pedimos, dándote las gracias, damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.
cada día que pasa necesitamos de ti, Señor. Pensamos que seas tú ministrando nuestras vidas, dándonos la fuerza, la fortaleza, el ánimo, el entusiasmo para seguir adelante en tu camino, Señor, para no desmayar, para seguir confiando, dependiendo, esperando en ti. Fortalece nuestra fe en ti en estos tiempos, Señor. Danos el ánimo, con el entusiasmo, con el deseo cada día más de buscarte, de cultivar esa relación, esa intimidad cada día más profunda contigo, Señor. Ayúdanos, enséñanos y dirígenos, guíanos. Te lo pedimos, Dios, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, los anuncios de esta semana son: mañana seguimos con nuestro tiempo de oración por la plataforma Zoom. A las 5 de la tarde nos vamos a encontrar allí para estar orando. El miércoles nuestro estudio bíblico. Seguimos con Mateo. Vamos a entrar al capítulo 6. Seguimos con el Sermón del Monte. Así que los primeros versículos del capítulo 6 de Mateo vamos a estar estudiando ese pasaje. Así que léanlo, estudienlo para el miércoles, ¿no? Y el domingo vamos a seguir con nuestro servicio por Facebook que estamos realizando, ¿no? También hay un anuncio, ya que ya se ha estado discutiendo acerca de la posibilidad de abrir los templos ya en las iglesias cristianas, católicas, de todo tipo de grupos religiosos, y ya hubo 2 reuniones con la parte del área religiosa del país, con la viceministro del gobierno, y ya han estado estudiando esa posibilidad de abrir. Ya ellos sacaron su sugerencia, todo lo mandaron al Ejecutivo, a la del Ejecutivo tienen que tomar la decisión para cuándo se daría el permiso para que las iglesias y todos los grupos religiosos puedan abrir su puerta, tomando en cuenta lo que es el protocolo de protección, de cuidado ante este virus, porque el virus todavía está allí, anda con el moño suelto, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que cuidarse, hay que protegerse, y todo esto tenemos que también nosotros estudiarlo como iglesia, cómo haríamos esto, si vamos a abrir, cómo lo comenzaríamos a hacer. Todo esto está en estudio y tenemos que coordinar para ver cómo comenzamos esa apertura. Así que estén orando por esto, hermanos, les pido sus oraciones para que el Señor esté dirigiendo, guiando, y cómo se va a hacer todo este proceso. Ya hay iglesias que ya comenzaron a abrir sus templos. Tengo varios pastores amigos que ya, y hay otros que no llegaron a cerrar durante la cuarentena, se mantuvieron activos abriendo el local, por supuesto con poca gente, pero tomando todo lo que es el protocolo de cuidado, y otros están comenzando ya con sus planes de abrir ahora en noviembre. Así que bueno, vamos a orar por esto y estudiaremos esta situación y vemos cómo vamos a comenzar esta apertura. Así que estén orando por eso, hermanos, que el Señor nos dirija, nos guíe, y ver cómo vamos a marcar. Yo creo que de todas maneras hablar con el equipo de liderazgo de la iglesia para coordinar todo esto y ver cómo vamos a trabajar con esta apertura ahora. Así que oren y estaremos pendientes. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar por nuestros hermanos que están fuera del país. Vamos a seguir orando por Venezuela, ¿okay? Y seguir pidiendo a Dios dirección en todos los pasos que se están dando aquí en el país, con la apertura de diferentes espacios y bajando, flexibilizando un poco lo que es la cuarentena. Vamos a orar por eso también, para que Dios resguarde y la gente pueda crear conciencia en protegerse, en usar su tapaboca, usar su gel, ¿okay? Para todo esto del cuidado de las manos, todo esto vamos a orar para que Dios esté orando. Así que oremos, hermano. Padre, gracias te damos por este buen tiempo que nos has dado. Gracias, Dios. Queremos pedirte por nuestros hermanos que están fuera del país, en diferentes lugares, Señor, diferentes países. Pedimos que seas tú cuidándolos, dando tu bendición, proveyendo lo que necesiten, el alimento, la bebida, el vestido. Señor, abre puertas a aquellos que no tengan empleo, provéeles ese buen empleo. A aquellos que no tienen vivienda, provéeles una buena vivienda. A aquellos que no tienen iglesia todavía donde congregarse, provéeles, Dios, esa congregación. Que seas tú, Señor, abriendo puertas, dirigiendo y guiando. Toca sus corazones para que no decaigan en su fe hacia ti, Señor, sino que cada día más te busquen de todo corazón. También oramos, Dios, por nuestro país Venezuela, pidiendo y seguimos pidiendo misericordia para nuestra nación. Pedimos, Dios, que tu reino se establezca aquí en Venezuela. Pedimos que tú prepares a tu iglesia
aquí interna en Venezuela. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, Señor, aviva tu iglesia en estos tiempos y da la creatividad, da la estrategia para hacer el trabajo en medio de esta pandemia, Señor. También oramos por todo lo que se está dando en el país con la apertura o flexibilización que se está haciendo, Señor, en cuanto a esta pandemia. Pedimos que seas tú dirigiendo y guiando esto y sobre todo toca el corazón de los venezolanos, extranjeros que habitan esta tierra, para que tomen conciencia, Señor, y se puedan seguir protegiendo, que no se relajen y comiencen a quitar toda esa protección que han estado teniendo, sino que más bien la conserven. Dios, toca el corazón de esas personas, sus mentes y sus conciencias, y ellos puedan concientizar todo esto del cuidado, Dios. También dirígenos a nosotros como iglesia, Señor, para todo esto que se está dando, de la apertura de los templos, para que tú nos guíes, nos diriges, nos enseñes, nos muestres, nos ayudes en qué paso vamos a dar, qué decisión debemos tomar, cómo debemos prepararnos. Dirígenos, Dios, y ayúdanos en todo esto. Todo esto te lo pedimos, dándote las gracias. Gracias por este buen tiempo que nos has dado, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por el tiempo, gracias por conectarse, gracias por estar siempre allí. Y Dios los bendiga, los guarde, y cualquier petición la pueden hacer llegar a través del grupo de la iglesia, el WhatsApp, y seguimos orando, ¿ok? Dios los bendiga y será hasta el próximo encuentro que tengamos de servicio por Facebook. Hasta luego.